La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Isabel, en De Buena Mañana hoy vamos a hablar sobre las falsificaciones. Se puede falsificar muchísimas cosas, no solamente los documentos ante operaciones de narcotráfico o sencillamente pues falsificación documental para otro tipo de quehaceres, falsificación de una firma o falsificación en la firma de un bolso o de una camiseta o de un polo, falsificación también de más cosas que se pueden falsificar. Bueno, pues el tabaco. Se compra mucho tabaco que no corresponde y no ha sido elaborado en nuestro país, pues eso es falsificación también de tabaco. Y sobre todo, falsificación de medicamentos. Las redes sociales es un escaparate donde nos dan gato por liebre. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Hay páginas que venden con seguridad. No sé, es que tenemos muchas preguntas para el día de hoy. Y seguramente, Mari Carmen, serán muchos más casos de falsificaciones de las que estamos nombrando tú y yo, que nos quedaremos seguramente bastante corta. Pero sí es cierto que es un mundo con el que tenemos que tener muchísima precaución porque nos pueden dar gato por liebre y que además en algunos casos puede ser perjudicial para nuestra salud. Vamos a intentar hablar con personas, con especialistas, por lo menos de algunos de los muchos apartados que se pueden falsificar en nuestro día a día, que desgraciadamente cada vez se van sumando más. En el mes de junio se celebró el pasado día 4 precisamente el Día Mundial contra la Falsificación. Se celebra en España, pero como siempre decimos, cualquier día en nuestro calendario puede ser el día perfecto para conocer, bueno, pues en cierta manera, informaciones que vamos a intentar desvelar aquí y a partir de ahora. Por supuesto, y además que seguramente existen muchas denuncias en cuanto a estos temas y que toda la promoción, toda la información que se dé al ciudadano es poca para que esté advertido de que se puede encontrar con alguno de estos casos. La primera parada la hemos hecho en el Colegio Farmacéutico de Huelva. Hasta allí ya vamos para contactar pues con el responsable para que nos informara de primera mano. Y qué buena noticia al enterarnos que precisamente, bueno, pues esa figura de máxima responsabilidad recae sobre uno de los gerentes de una de las farmacias que tenemos aquí en Cartaya y que más popular se ha hecho en los últimos años, como es la que se ubica en la zona de la parada. Bueno, pues tenemos a su gerente y al presidente de Colegios de Farmacéuticos de Huelva, Jorge García Maestre, con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. En primer lugar, enhorabuena por esa farmacia que tienes. Enhorabuena a todos los farmacéuticos, evidentemente, pero a ti en especial. Y porque, como ha dicho Mari Carmen, pues la verdad es que tiene bastante éxito. Le mandamos desde aquí un saludo muy grande a las chicas que están allí trabajando, que hacen un papel importantísimo. Estamos hablando, Jorge, de las falsificaciones en cuanto a medicamentos. ¿Eso existe? Bueno, ante todo, muchas gracias por vuestras palabras. Sí, efectivamente, las falsificaciones existen y no solo existen, sino que son un riesgo para la salud muy importante, como bien habéis dicho. En el tema de medicamentos me gustaría aclarar que en España no está permitido la venta online de medicamentos que necesiten prescripción médica, los que necesitan receta, para que todos nos entiendan. Entonces estos medicamentos no es posible adquirirlos, simplemente se tiene que ir físicamente a una farmacia. Y por ejemplo, Jorge, ¿estos medicamentos están a la venta por internet? Sí, parece ser que sí. Yo de vez en cuando he hecho alguna búsqueda, pero lo que me transmiten es que se están vendiendo, como tú bien decías antes, por las redes sociales. Y claro, hay varios problemas con esto. Primero, que el medicamento sea realmente lo que dice ser y no sea una falsificación que pueda llevar otra cosa en su composición, con lo cual es un riesgo importante. El problema también que aunque fuera solo lactosa, por poner algo que sea inocuo, que es un excipiente de uso habitual, pues
también cuando la gente lo adquiriría no haría la función para lo que está destinado, con lo cual si pensamos en tratar una patología y no estamos seguros de lo que nos estamos tomando, pues es un problema importante. Y después el canal por el que se adquiere, pues claro, si da poco, hay otro problema que es que y ha pasado con Viagras y tal, que la sustancia que añadieron era nociva. Sí. Y entonces provoca un daño, no solo no cura la patología para la que lo ha adquirido, sino que puede provocar incluso un daño. Fíjate lo importante que es, Mari Carmen. Y supongo, Jorge, que supongo que todos los medicamentos que tienen que ser bajo receta médica en España, yo creo que será en toda Europa, ¿verdad? Que es difícil también traerlo de otros lugares de Europa. Sí, efectivamente. Por norma, el marco es muy parecido. Sí. Hay una peculiaridad que sí tenemos aquí en España, y es que se compran muy pocos medicamentos por internet porque la farmacia está muy cercana. La manera de distribución de las farmacias en España hace que estén muy cerca de los domicilios, en pueblos pequeños, que estén muy bien distribuidas, que haya mucha capilaridad. En el mundo anglosajón, por ejemplo, hay una por cada 50.000 habitantes, con lo cual ahí tiene más sentido o es más difícil desplazarse. Y igual hay más compra por internet. En España no se suelen comprar muchos medicamentos por internet y obviamente eso pues es una garantía para la persona que lo adquiere, claro. Debido al riesgo que puede suponer, digamos, que la utilización de medicamentos falsificados, las autoridades sanitarias de todo el mundo desarrollan iniciativas frente a estas cuestiones. Sí, efectivamente. Nosotros desde hace unos años aquí hay un proyecto que se llama Seven, en el cual se les ha introducido un código data matrix a cada cajita para que cada cajita sea individual. Es una sola y se desactive. Entonces tenemos como un repositorio, un sitio donde están todas esas cajitas registradas, y cuando se desactiva una ya no se puede volver a activar. Es un poco el sistema para no entrar en pormenores que no se entenderían. Y esto vino de una directiva de la Unión Europea, porque es cierto que a nivel europeo hay un problema muy grande. En España no. En España no, por lo que digo, y porque la distribución farmacéutica aquí lo está haciendo muy bien. Está en manos de cooperativas, no de grandes empresas. Entonces, aunque nuestras cooperativas tienen un volumen grande, pero siempre han utilizado el canal muy bien. En Europa se escapa un poco más y tenían un problema grande y ya nos han metido a nosotros también, obviamente, como parte de Europa, y tenemos que desactivar todas las cajitas que vamos dispensando. Qué curioso. Es interesante, Jorge, es un proceso muy seguro. Claro. Existen, Jorge, que muchas veces vamos a nuestro especialista, nos recetan unos medicamentos y aún así, contando con la receta, siguen siendo caros o muy caros. Si entramos en la oferta de los internautas, vemos que en las redes sociales, pues a lo mejor a través de alguna plataforma, ese medicamento se abarata. Imaginemos que yo compro algo y que afecta de una forma negativa en mi salud. Es decir, que en vez de mejorar mi enfermedad con ese tratamiento, lo que hago es empeorar. Después, ¿dónde cabe pedir yo responsabilidad? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hombre, ahí es una pregunta complicada. El tema, bueno, aquí en España tenemos una financiación bastante correcta, que en su mayoría hay medicamentos que pueden costar 6.000 euros, 5.000 euros, medicamentos. Eso la persona normalmente no tiene que pagar, solo una pequeña aportación para la mayoría de las patologías. Después hay otras patologías que el medicamento es caro y tiene una aportación el usuario dependiendo de su nivel de renta y demás, pero no hay cosa que cueste más que aquello que no te sirve, y si encima te hace un daño, pues es como si yo me compro una camisa y nunca me la pongo. A lo mejor me ha costado 5 euros, pero es que nunca me la he puesto, es que no me sirve para nada. Pero si encima esa camisa tuviera una sustancia tóxica que yo me la pongo y me irrita todo el cuerpo, pues ya paga y vámonos. Yo supongo que uno de los medicamentos o el sector que más se solicita a través quizás de internet, no sé si me equivoco, o de las redes sociales, son esa publicidad que hay sobre todo para las dietas. Sí. Que tenemos infinidad de batidos, no sé qué, y todo es a través de publicidad, de información de redes sociales, ¿verdad? Sí, hay medicamentos que no necesitan receta. Esos medicamentos sí está permitido
la venta online en España, pero los medicamentos, las FP, ¿cómo se llama? Especialidades farmacéuticas publicitarias, hay una base de datos de la Agencia Española del Medicamento donde tiene registradas todas aquellas páginas autorizadas para venderlas. Son farmacias que se autorizan en el ministerio y tienen un logo común. Siempre que alguien vaya a comprar algo hay un logo. ¿En qué nos tenemos que fijar, Jorge? ¿Qué tiene que tener? Es una cruz que tiene una raya, es como si estuvieran una bandera verde, en varias franjas verdes que tienen una cruz. Ese logo común es el que acredita y el que está en concordancia con la Agencia del Medicamento para decir que estás autorizado para vender estos medicamentos. Y bueno, en Huelva, por decirte un dato, tenemos solo 3 farmacias que están ahí, por lo que te digo, porque es que realmente el ir a comprar un medicamento que tiene el mismo precio y que te lo venden en tu farmacia de confianza, y hay una cosa muy importante que se nos está escapando. Hay veces que tú tienes la idea predefinida de que necesitas algo y cuando hablas con el farmacéutico te dice, no, hombre, esto no te hace falta o hay algo que te viene mejor o te puede asesorar. Ese asesoramiento que se hace por un profesional cercano, también hay que darle un valor. Entonces yo creo que es para algo que tú repetidamente utilices y si lo puedes utilizar y comprar. También nos dice la gente, a nivel particular os puedo contar alguna anécdota de esta semana pasada, que venía una persona que había comprado un tensiómetro, que no es un medicamento, pero que también se puede comprar por internet, que era de una prestigiosa marca, y el tensiómetro le duró 2 semanas. A las 2 semanas estaba totalmente descalibrado y suponemos que no era de la marca que dice ser, porque claro, igual que se falsifican relojes de marcas muy reconocidas y demás, pues se puede falsificar un tensiómetro o unas pastillas. Jorge, también estaría la otra cara de la moneda. Empresas o farmacias totalmente legales que tienen la regulación de sus ventas de una forma física, pero que también utiliza las plataformas. ¿Eso sí que sería correcto? Sí, eso es correcto, siempre y cuando no sean, como he dicho antes, medicamentos con receta. Se puede vender para farmacia y medicamentos, especialidades farmacéuticas que no necesitan receta. Claro. Y bueno, y actualmente, Jorge, como presidente del Colegio de Farmacéuticos, ¿qué es en lo que más os preocupa? Pues para nosotros ha sido un año muy complicado. Sí, ahora mismo ahora estamos en modo vacunación. Sí. Nosotros estamos fomentando que la gente se vacune, a la vez que otros muchos proyectos en los cuales estamos colaborando y estamos haciendo siempre educación sanitaria, porque creemos que tenemos que implicarnos en enseñar a la población, en aplicar hábitos saludables, mejorar la calidad de vida, y en eso estamos. Hemos venido colaborando con proyectos que nos tendríamos que hacer un programa aparte y ahora tenemos otros en mente, pero principalmente yo ahora en lo que estamos centrados es en que funcione la vacunación cuanto antes para poder salir todos a una de esto, ¿no? Claro, se habló incluso en un principio de poder vacunar en las propias farmacias. Sí, se ha hablado varias veces. Nosotros siempre hemos tenido una postura muy clara al respecto, igual que con los test, igual con todo. Nosotros siempre nos hemos puesto a disposición de la administración, de la autoridad sanitaria, para que hiciese el uso que quisiera de nosotros en esta cuestión, porque creíamos que si era por motivos de personal y no se iba a vacunar la población, era más interesante que nosotros mismos, con nuestra capacitación y haciendo el curso que se considerara, pues se pudiera hacer. Pero ahora el problema fue que no había vacunas, no tanto el personal para vacunar, sino que las vacunas no llegaban. Entonces, pues bueno, se ofrece. Nosotros hay veces que hemos colaborado, por ejemplo, en el reparto de mascarillas, que en ese primer momento fue muy necesario. Entonces, para todas estas cuestiones nos hemos puesto siempre a disposición de lo que quisiera la administración. Incluso en tiempo de pandemia, al principio, al inicio, a todas esas mujeres que estaban sufriendo en silencio violencia de género, pues existía 19. Una clave donde iba a la farmacia y ellos colaboraron, todas las farmacias, donde existía una clave y ella solamente tenía que decir esa clave para que los profesionales entendieran de las circunstancias que estaban viviendo, ¿verdad? Sí, hemos avisado a la Guardia Civil cuando había personas mayores que no iban a retirar su medicación. Era otra de las cosas que
que hemos estado haciendo. Bueno, hemos hecho repartos de material. Mucho. Sí. Estáis vacunados, ¿verdad? Porque sois de alto... Sí, bueno, todavía hay compañeros que les falta la segunda dosis, porque sí es cierto que ahí ha habido, bueno, algunas zonas donde se han vacunado antes, otras después. Nosotros, bueno, dijimos desde primera hora que estábamos ahí para lo que hiciese falta. Sí es cierto que en ningún momento se han cerrado, tampoco desde el colegio lo permitimos. Sí. A la gente había que atenderla presencialmente. Esto es una profesión sanitaria y hay que estar en las duras y en las maduras, y yo creo que a nivel general todo el mundo un 10. Jorge, la verdad es que hablar contigo en esta primera cita nos sabe a poco, porque hay muchísimos temas que podríamos seguir analizando contigo desde el punto de vista de tu farmacia que tenemos ahí en la calle San Pedro, farmacia La Parada. Y yo creo que vamos a tomar nota ya que nos hemos visto hoy, y vamos a quedar porque podemos hablar del cáncer de piel, de los factores de protección, de esa puesta a punto para perder esos kilitos, de esos tratamientos que podemos hacer en esta misma entidad, con facultativos técnicos en cada una de las materias, con la tranquilidad de que él nos asesora en los accesorios que necesitemos, pues para la tensión, el pulsómetro, un termómetro, cuál es el mejor, o incluso para los productos de cosmética o de parafarmacia, que también los podemos encontrar, y me consta que precisamente en La Parada hay muchas ofertas increíbles que vienen muy bien. Y claro, pues hoy precisamente estamos hablando de la falsificación, entonces no procede entrar en muchos más temas, pero como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, al respecto, ¿alguna recomendación final? Y como farmacéutico local también. Bueno, yo mi recomendación con respecto a las falsificaciones es que siempre comprobemos el logo común que tengan las páginas. Si alguien tiene que comprar algo en internet, que busque una cruz con unas banderas verdes, unas listas verdes, y que lo haga con seguridad. Que si tiene dudas ante qué debo adquirir, que acuda a una farmacia, porque no se trata, como digo, de comprar por comprar, sino que hay veces que uno piensa que necesita un producto y necesita o uno parecido o uno totalmente diferente. Ya nos pasa mucho con los antigripales, que sería una de las cosas que la gente, quiero esto que tengo, y ni tienes resfriado ni tienes la congestión que decías tener. Entonces, que se asesoren, que alguien, si necesita comprar por internet, que compre en sitios seguros, pero sobre todo que pida consejo a su farmacéutico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Buena Mañana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. De Buena Mañana, de Buena Mañana, de Buena Mañana, de Buena Mañana. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Isabel, a esta hora de la mañana nos vamos a ir hasta uno de los estancos más populares para nosotros, porque nos resulta como familiar, situado en la calle Convento, y que regenta desde hace ya muchos años, después de coger la tutela de su abuela, Rosa María Casanueva. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa. Bienvenida a esta tu casa, porque ya Rosa es como una amiga nuestra, ¿eh? Estamos hablando de las falsificaciones, y precisamente el pasado día 4 se celebraba el Día Mundial de las Falsificaciones en España, y mucha gente piensa que solamente se falsifican documentos o que solamente se falsifican medicamentos, y no es así. Con el tabaco también hablamos de falsificaciones. ¿Hasta qué punto llega la historia, Rosa? Pues a un punto extremadamente alto. Sí. Hay muchísimas falsificaciones de tabaco, aparte de marcas que intentan parecerse a las originales, aunque no lo son. Y estamos en un punto en que yo creo que prácticamente en toda Andalucía, pero Cartaya está en un punto muy alto de venta de falsificaciones y de contrabando. Esa es una lucha que tenéis todos los estancos. Una lucha dura, porque creo que es complicado, ¿verdad, Rosa, solucionar este tema? Es muy complicado porque la legislación actual no actúa de manera contundente, porque pone unos valores muy altos de tabaco en los domicilios para poder entrar en ellos. Entonces, la legislación ahora mismo no se corresponde con la demanda de los estanqueros.
y entonces ningún juez se pilla las manos para entrar en domicilios particulares, que es el problema mayor ahora mismo aquí en Cartaya. Claro. Además, Rosa, en los paquetes de tabaco que compramos pues en tu estanco, te viene especificado evidentemente qué contiene ese tabaco. Yo no sé si los demás, que son falsificaciones, te vendrán y no sabes qué te estás fumando en ese momento, ¿no? A ver, ha habido ya muchos estudios, porque a todas las marcas le influye este tema. Claro. Morris, todos han hecho sus estudios. Ya el tabaco de por sí sabemos que es una cosa que es nociva para la salud. Exacto. Pero el estanco vende un tabaco reglado y con todos los controles de sanidad que necesita. Mientras que los demás, muchos están hechos de desperdicios del tabaco que no se vende, que se vende como abono, y tienen muchísimos productos para que no se pique. A veces incluso ha aparecido restos de heces de animales para poder aumentar la cantidad de ese tabaco que se pueda vender, ¿entendéis? Entonces es un peligro para la salud total, y lo vamos a ver de aquí a unos años, eso está claro. Vemos un día sí y al otro también noticias relacionadas con la falsificación de marcas reconocidas. ¿Esto es imposible de controlar, Rosa, tú que llevas tantos años vendiendo tabaco? Pues yo no estoy dentro de la gente que intenta controlar el tema pero igual que es imposible controlar una marca Nike en una blusa, una Adidas en una zapatilla, claro, o un Louis Vuitton en un bolso, pues al igual esto también es muy difícil de controlar. Pero que si se pusiera el énfasis en las zonas donde se vende, lo que es el menudeo, y la legislación no estuviera tan amarrada, pues se podría solucionar mucho más. Son artículos que solamente enriquecen a los que trafican con ellos y a los que los venden, y no colaboran para nada en lo que son los impuestos, que son los que repercuten en la sociedad, tanto a nivel de sanidad como educación, como jubilaciones, que nosotros el 80% son impuestos directos, y luego tenemos un porcentaje de IRPF muy alto también con el tabaco. Esta gente se enriquece a costa de todo el mundo, de la desgracia de las personas que compran ese tabaco por ahorrarse algo, y están sacrificando los beneficios fiscales de todo el mundo y su propia salud. Entonces ese es el problema. Económicamente supongo que lo habréis notado muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo. Ha habido rachas como ahora mismo, por ejemplo, que se está notando una barbaridad, porque hay muchísimas casas particulares vendiendo este tipo de tabaco, o incluso de tabaco que ellos mismos entuban, de ese tipo de tabaco que es abono, sencillamente. Madre mía. En fin, es un problema muy gordo para la salud, y creo que no se hace lo suficiente de cara a la hora de legislar para poder evitar estas cosas. La proliferación del contrabando, las falsificaciones y el tráfico ilegal, que suman, bueno, pues en total más del 8,6% del mercado. Y bueno, pues esto trae consigo lo que tú acabas de comentarnos un poco, ¿no? De que realmente pues se podría hacer más, y sin embargo no llega a controlarse en su totalidad. Incluso en la propia localidad de Cartaya tenemos puntos donde se vende tabaco de forma ilegal. Claro. Son muchísimos, incluso la Guardia Judicial saben todos y cada uno de esos puntos, pero cada vez que nos reunimos con ellos siempre nos comentan lo mismo, que son los propios jueces los que no hacen una orden de registro en casos particulares porque lo que es la legislación no les acompaña. Nunca va a haber una cantidad de tabaco de la que pide la legislación vigente como para que se pueda ejercer algo contra ellos. Claro. Es una cosa que tendría que cambiar. ¿Y por qué se vende tanto tabaco ilegal? ¿O por qué se compra? Porque es más barato. Es una cuestión, económica. Yo creo que económica, ¿no? Sí. Y ya está. Se aprovecha de las desgracias de las personas que no pueden comprar un tabaco de calidad, y le ofrece eso, y una vez que lo prueba y ve que es barato, se olvidan de su salud, solamente ve la parte económica, y ahí viene la desgracia doble en este sentido. ¿Este tabaco siempre viene fuera de España? Yo no lo sé, la verdad, Mari Carmen. Eso quien más lo podría hablar sería la Guardia Judicial, que es el que estudia este tema. No sé si viene de fuera de España o de España, pero la manipulación sí que se hace en España, eso está claro. El menudeo, el cortarlo, yo sé que hay excedentes, por ejemplo, en Extremadura, que es una zona tabaquera, que donde los restos que no sirven, yo sé que son comprados por empresas, que no se debería, pero bueno, la gente se quiere también ganar un dinero por ahí,
se vende para abono y como abono, y sin embargo lo utilizan de otra manera. Bueno, pues ahí tenemos esa problemática que ojalá algún día se solucione, aunque es bastante complicado, como bien dice complicado, Rosa. Si no cambia la legislación, sí es bastante complicado. Claro, ¿Cuál es Estamos tropeando la salud de las personas y la economía en general. ¿Cuál es la Exactamente. historia, Rosa, del estanco que tenemos en la calle Convento? ¿Cómo la resumes tú? Uf, Pues un estanco con muchísimas soleras, fue el segundo estanco de Cartaya. sí. Y bueno, mi abuela quedó viuda en la guerra civil, desapareció mi abuelo, nunca lo hemos encontrado. Y entonces le concedieron lo que es la licencia de un estanco, que lo regentó durante 40 años. Y bueno, pues desde hace 22, 23 años me ha tocado a mí, que yo en principio no quería, porque me he criado dentro del estanco y no quería estanco, pero bueno, al fin y al cabo es un negocio que si se lleva con cabeza, pues se puede vivir de él. Y nada más, esa es la historia. Tengo gente que son clientes que han sido amigos y que son amigos gracias a que nos hemos conocido detrás del mostrador. Y nada, igual desde las niñas que han trabajado conmigo y tratar de llevar la cosa siempre todo en regla, en condiciones y con amabilidad. Y perdonad porque mi nieta me está dando una... No queremos robarte más tiempo, pero bueno, en el estanco número 2 de la calle Convento 80 podemos encontrar artículos del fumador, complementos y regalos. detalles para regalar. Sí. En fin, que no es solamente en tabaco Nos en hemos sí, especializado últimamente en cachimbas. en cachimbas. cachimbas. Sí, Vamos es a un dedicar mundo también increíble. nuestro programa, uno de estos programas a las cachimbas, porque desde luego hay algunas que son preciosas, por lo Y menos por sí. fuera. Y vamos a invitar a Rosa para que nos hable de ese mundo que Sí. sabe mucho. Bueno, Rosa, todo Te un de- placer y un besito para el nene, ¿vale? Un besito Venga, para muchísimas la gracias a peque. vosotras. Muchas Bueno, gracias. falsificación de tabaco. Nos Mucho hablaba cuidado, Rosa cuando mucho yo cuidado. le preguntaba si se falsificaba aquí en España, pues yéndonos a El País, al 2020, el 4 de agosto del 2020 salió un artículo, una noticia cuyo titular era "Una fábrica ilegal de tabaco en La Granja. Las organizaciones criminales prefieren producir cajetillas falsas aquí en España a importarla del sudeste asiático". Es decir, que también propiamente en nuestro país Se hace, se ¿no? hace adulteraciones, falsificaciones y todo lo que ella como especialista nos ha resumido y nos ha contado. En fin, ya Rosa nos lo ha comentado muy bien, el tabaco no es bueno para la salud, pero aún peor es este tabaco que viene de contrabando, que se hace aquí y que no sabemos cuál es su composición. Así que gracias, Rosa, y que tenga mucha suerte todas las personas que tengan un estanco. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. El pasado día 8 de junio se celebraba el Día Mundial contra la Falsificación y Piratería. Falsificación de medicamentos, de vacunaciones, falsificación de marcas de ropa, de billetes, de Mari complementos, Carmen. de billetes. Sí. Sí, que hay Se que tener puede mucho cuidado. falsificar, bueno, el tabaco que viene de contrabando Así también. es. Y queremos hablar sobre un tema muy importante, Sí. como es la falsificación documental. Y para ello vamos a contactar a través de la línea telefónica ahora con un, para mí, prestigioso abogado, porque Sí, él lo es es. Gustavo Arduán. Gustavo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántos Gracias. años en la profesión, Gustavo? Pues 37. 37 años ya, madre Ya ha mía. llovido. Ya ha llovido mucho y has vivido pues muchos momentos importantes en tu carrera, ¿eh? Sí, ha habido afortunadamente circunstancias de muy diversa índole. También es cierto que cuando empezábamos la situación era distinta, la sociedad era distinta y todo ha ido evolucionando y hoy día uno de los aspectos muy importantes por las consecuencias económicas que tiene son precisamente los temas a los que estáis haciendo referencia de la falsificación. He visto que ha salido tu nombre como abogado representando a una de las partes en temas de corrupción, en temas de falsificación documental, en temas laborales, penales, fiscales. Y hoy precisamente pues hablamos, como hemos anunciado, del delito de la falsedad documental. Gustavo, ¿se ha acercado algún que otro cliente con documentos falsos o has tenido que defender porque realmente han presentado documentación falsa y se requiere al final los servicios, en este caso de un abogado, para defender lo que es a veces
casi indefendible, porque es que son tan originales los documentos. Es verdad. Que ahora nos gustaría que usted nos explicara qué proceso se sigue. ¿Qué es la falsificación de documentos? Bien, son varios conceptos que se interrelacionan entre sí. Normalmente la falsificación de documentos es solo un medio para conseguir otro objetivo, generalmente estafa, apropiación de bienes materiales, etcétera. Es más bien un delito de carácter instrumental, es decir, por sí mismo una falsificación no tendría sentido si quien la realiza no pretende obtener un beneficio de cualquier índole a su favor. Hay que tener en cuenta que una cosa es la falsificación de los documentos en el tráfico mercantil y otra cosa también que a veces ocurre es la falsificación de documentos con el único objetivo de presentarlo en sede judicial, en un pleito civil, laboral, fiscal, lo que sea, etcétera. En este caso no estaríamos hablando propiamente de la falsificación, sino estaríamos hablando de una cosa que se llama estafa procesal. Es decir, yo presento un documento que no es real, que no es cierto, para tratar de influir en la decisión que el juez tenga que tomar, que me beneficie, pero en base a ese documento. En ese caso estaríamos hablando más de una estafa procesal. No obstante, lo normal no suele ser este tipo de comportamiento, sino lo más normal suele ser la utilización de documentos falsos para obtención de beneficio económico de manera general. Uh-huh. ¿Y es algo que suele pasar muy a menudo, Gustavo? No suele pasar mucho. El concepto clásico de falsificación de documentos es el que realiza una manipulación en un texto escrito, falseando algunos de los elementos esenciales que le dan verosimilitud y credibilidad. Te digo yo, por ejemplo, la firma, por ejemplo, un sello que acredita que un organismo público me ha dado ese documento y no es cierto. Esas son las alteraciones que pretenden conseguir el beneficio económico. Pero aparte de ello, aparte de esos documentos que no suelen ser muy frecuentes en el tráfico jurídico, salvo en los temas de delitos económicos y sobre todo también de delitos donde aparecen implicados representantes públicos. Ahí la falsificación suele ser un caldo de cultivo para conseguir objetivos espurios. De todas formas, lo que quiero llamaros la atención sobre un aspecto novedoso de las falsificaciones que hoy día es muy frecuente y está afectando cada vez a más gente, que no es realmente una falsificación pura, pero está íntimamente relacionada con ello. Me estoy refiriendo a la usurpación de personalidad. Así es. ¿Esto qué relación tiene con la falsificación de documentos? Pues resulta que hoy día, por la actuación de la gente en las redes sociales, internet, etcétera, se exponen a la exposición de sus datos privados, número de cuentas corrientes, carnet, etcétera, que son utilizados ilícitamente por terceras personas para actuar en nombre de esa persona. Es decir, compro cosas a nombre de esta persona y se lo cargan a ella, o bien me hago pasar por ella para que me ingresen el dinero a mí. Eso hoy día es muy, muy corriente. Está íntimamente relacionado con la falsificación, puesto que en definitiva estoy usando una documentación de una tercera persona haciéndome pasar por ella. No es un delito de falsificación puro, pero sí un delito que en definitiva vive de esa fuente para conseguir que la gente confíe en que yo soy la persona que está actuando y me ingrese a través de páginas de contacto, de venta de productos de segunda mano, etcétera, etcétera, me ingrese dinero. Ese es un tema que hoy día lamentablemente es muy corriente, y muy corriente por la falta de previsión de la ciudadanía en la exposición de sus datos en los medios sociales. Incluso, Gustavo, hemos visto en los últimos días en las noticias que alertaban de personas que a través de las redes sociales se hacen pasar por otras personas e intentan enamorar, lo tenemos que decir así, a mujeres con el único objetivo de sacarles dinero. O sea, que es algo que no es la falsificación de documentos, pero realmente es un timo. Se hace pasar por otra persona, es una falsedad ideológica o sentimental. No es el concepto puro técnico penal de un concepto de falsedad, pero en definitiva sí supone un engaño hacia la persona
que entra en contacto con este tipo de desalmados, que aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente, pues lo único que pretende al final toda esta relación por la obtención de dinero, abusando de la buena fe, de la debilidad emocional o incluso de los sentimientos de las personas. A eso hay que tener siempre muchísimo cuidado, porque el descontrol de las comunicaciones y de las exposiciones personales en los medios hoy día abiertos de Internet, es un mundo donde lo que descubrimos y donde abrimos son las puertas de nuestra propia casa, y más en este caso las puertas de nuestro propio corazón. Si, por ejemplo, yo a primero que me encuentro en un bar no le cuento mi vida, ¿cómo se me va a ocurrir contársela a un desconocido que no sé ni quién es por vía de Internet? Es que fue una prevención que habría que tener la consideración a efectos personales, un poquito más de prevención. Sobre la falsificación de documentos, pueden ser públicos, oficiales o mercantiles. Tú antes lo explicabas. Y también está la falsificación de documentos privados. Si somos pillados, ¿cómo actúa la ley? Lleva pena privativa de libertad, una pena que puede llegar hasta 5 años de prisión, teniendo en cuenta además que puede ser superior, porque normalmente este tipo de delitos se usa como medio de conseguir otro, una estafa, una que confíen en mí, en el documento, no en este caso en mí, sino en este caso en el documento, y a través de ese documento me hagan una entrega de dinero. Por ejemplo, imaginaros que necesitamos una certificación de un organismo público para hacer un pago. A mí me pueden falsificar ese documento diciendo que el secretario del ayuntamiento ha firmado los papeles y está todo correcto, yo pago, pero resulta que el secretario no ha firmado. Eso sería un ejemplo típico de este tipo de falsedad. Y si, por ejemplo, y una aclaración, en relación a la falsificación de particulares hay que tener en cuenta una cosa, que la narración de los hechos en un documento entre particulares no constituiría delito. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo firmamos un documento, digo, yo soy propietario de la calle en la plaza y te la vendo ahora mismo por 50.000 euros. Ahí firmamos el documento y tú me lo pagas. Obviamente yo no soy propietario de la calle de la plaza o de un inmueble público. Pero eso, aunque es una mendacidad, una mentira, en un documento privado, no constituye el tipo de delito de falsificación. Constituiría otra cosa distinta que se llama la estafa. Entonces, la falsificación entre particulares, de documentos privados entre particulares, si es faltando a la verdad en la narración de lo que allí se dice, no es delito. Si es delito, si yo, por ejemplo, en un documento privado firmo por un tercero, diciendo Antonio López firma y vende la casa de la calle Gavia, siendo la casa de la calle Gavia de Antonio Pérez. Pero en vez de firmar Antonio Pérez, yo imito la firma de Antonio Pérez. Eso sí sería un delito. Y lo que yo quería preguntarle, Gustavo, si por ejemplo se firma reemplazando, pues al autor, al que debería firmar ese documento, y se descubre, usted descubre que esa es una firma falsa, ¿cómo confirma la veracidad de la falsedad de esa firma? Con una información pericial. Es decir, hay peritos, que son los peritos calígrafos, que están ampliamente reconocidos tanto en la jurisprudencia como en el mundo científico y técnico de la veracidad y la bondad de esos informes. Se puede realizar perfectamente una valoración de quién ha firmado o quién no ha firmado. El problema a veces es encontrar al autor, porque lógicamente para hacer ese tipo de periciales es necesario tener a una persona de referencia. A través de un cuerpo de escritura que se llama de esa manera, se le pide a este sospechoso que realice una escritura allí de un texto aleatorio a ritmo normal, varias veces de forma repetitiva, y con ese documento y el contraste de otros documentos originales, que son los que se utilizan para poderlo contrastar, un perito calígrafo es capaz de determinar si la firma ha sido realizada por la persona que se dice realizar, que lo ha realizado, e incluso por quién ha sido realizado. Eso es una prueba pericial técnica que es admitida en los tribunales y que es la única que es posible utilizar para la determinación de
de una firma falsa. Gustavo, tú que llevas tantos años ejerciendo como abogado, como letrado, ya esos años, ¿tú has visto algún documento que has dicho, este documento no es real? Claro. Sí, ¿verdad? Claro, ya la experiencia te va dando... La experiencia lo indica, o bien por el contenido de lo que explica en ese documento es inverosímil, bien por la forma e incluso a veces por la textura y el formato del documento. Esos son indicios que nosotros en una primera aproximación a simple vista lo podemos ver, pero para corroborarlo y que nuestras conclusiones favorables o negativas hacia ese documento tengan algún carácter válido en un juzgado, es necesario realizar la correspondiente pericia. Se puede determinar, por ejemplo, también la falsedad de documentos realizados a través de medios mecánicos, llámese escáner, llámese fotocopiadora, llámese impresora, etcétera. También existe, la ciencia hoy día está suficientemente avanzada, también existen mecanismos para poder determinar la verdad o falsedad de ese documento según el contexto donde se produzca. En este sentido, puedo comentar un asunto que tuvimos hace tiempo, donde se presenta una fotocopia con la aparente firma original de una señora que decía que transmitía sus bienes al marido. Perfecto. Llega la situación de una separación, la señora dice, ¿eso cómo va a ser? Yo no he vendido nada. Y a través de una pericial se comprobó que efectivamente el documento era falso a través de el análisis del texto que aparecía en comparación con la impresora donde se había realizado. Se demostró que esa impresora no solo era del marido, sino que encima había sido adquirida con posterioridad a la fecha que aparecía en el documento, que fue un documento totalmente preparado, precisamente por fotocopia, para tratar de eludir la responsabilidad sobre la base de una pericial de directa calidad. Otras veces se dan situaciones que la vemos al orden del día en periódicos y no periódicos, donde, por ejemplo, una familia tiene 3 o 4 hijos, digamos que uno de ellos es el que se hace responsable de la unidad familiar, que ellos son mayores, él le deja todos los bienes, a excepción de la legítima, al resto de hijos, y digamos que lo convierte en heredero universal. Llega la situación de la recta final de los mayores, donde, bueno, pues algunos pillan Alzheimer, pérdida de memoria, demencia senil, y aparecen los hijos que estaban como distanciados, haciendo, bueno, pues ver de que esos documentos han sido elaborados, por así decirlo, sin el pleno conocimiento de esos padres. ¿Ahí quién actúa, el abogado o el notario? Bien, ese supuesto es muy difícil que ocurra porque normalmente el testamento se otorga ante el notario. Hay una posibilidad de un testamento privado que se usa muy poco por desconocimiento de la mayoría de la gente, pero es posible un documento privado realizado por mí mismo, de mi propia mano, pero necesita una serie de requisitos formales para que el día de mañana tenga validez. Ese supuesto no se suele usar. ¿Se suelen falsificar los testamentos? No se pueden falsificar. Los testamentos no se pueden falsificar. Tiene que estar un notario delante, ¿no? Salvo, hipotéticamente, todo puede ocurrir, salvo que el notario sea un elemento, un partícipe, un cómplice, claro, o un coadyuvante de la falsificación. La única falsificación que podría cometerse en un notario es de que intervenga una persona distinta a la que dice intervenir. Porque el notario se limita sola y exclusivamente a dar fe de lo que tú le dices y de quién interviene y de la fecha correspondiente. Es decir, grosso modo, el notario escribe lo que yo le digo. Mire usted, yo le digo a usted que yo he vendido la casa de esta fulano en tanto dinero, en tanto... Eso el notario lo escribe y está dando fe de que yo estoy diciendo eso y de que yo soy la persona que lo está diciendo. Esa falsificación solamente sería posible si el notario no comprueba o participa o no comprueba con dejación de sus funciones en que la persona que está allí realizando el testamento no es quien dice ser. También cabe otra posibilidad, que no es una falsificación, que podría plantear un problema jurídico después de la validez del testamento, y es que, lógicamente, con la colaboración notarial, la persona que suscribe ese testamento no esté con capacidad suficiente para hacerlo. Por ejemplo, el Alzheimer.
A veces también, esto sí, pues sí suele ocurrir, esto da lugar después a una serie de procedimientos civiles de que en determinadas circunstancias el familiar más allegado al señor que va a otorgar testamento, viendo que la cosa parece ser inminente, lo coge por su cuenta, se lo lleva al notario, hacen el testamento, pero realmente ese hombre está quejado, por ejemplo, de Alzheimer, no está capacitado para lo que está firmando. En ese tipo de supuestos siempre se necesita la colaboración o la dejación del notario. No son supuestos realmente delictivos si solamente es una dejación de funciones, sino realmente cuestiones civiles que después el día de mañana se tratará de dilucidar, luego cuando protesten los correspondientes herederos, sí pueden demostrar que en la fecha en que se firmó ese documento el señor no estaba en condiciones mentales para poderlo suscribir. Gustavo, ha sido un verdadero placer escucharte. Además, nos has contado todo con mucha claridad, cosa que te agradecemos, porque vosotros usáis pues un tecnicismo mucho más amplio y con algunas palabras que no entenderíamos en ninguno de los que estamos aquí. Entonces, de ninguna manera, si no hay que procurar explicar las cosas en programas divulgativos que la gente se entere. Claro que sí. Sí, pero tenéis vuestro propio vocabulario. Yo siempre lo digo, los abogados tienen su propio vocabulario. No, claro. Y reglas distintas. Yo le digo a la gente y a mis clientes, si es que la vida en un juzgado es distinta a lo que usted conoce, esto es otro mundo. Aquí Gustavo, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos acudir a tu consulta para temas de falsificación documental o para cualquier otro tipo de gestiones, que son muchas más las que tú llevas desde tu gabinete? Pues eso es a través del despacho profesional que tenemos en Cartaya, y yo no estoy en las redes sociales, por lo cual el que sea aficionado a internet que me olvide y que que se acerque al lugar donde tengo el despacho, y si lo tiene a bien nos cuente su problema y trataríamos de darle la opción que consideremos más correcta. Pues un placer, amigo, cuídate muchísimo. Igualmente, muchas gracias a ustedes por vuestra paciencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos tenemos que despedir de nuestro programa, donde hemos intentado informar a nuestra audiencia y también nosotros hemos recibido de primera mano esa información de cómo debemos de actuar ante diferentes aspectos, lo que es y no es correcto. El mundo de la falsificación es un mundo impresionante, es en lo que hemos sobre todo averiguado y que tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución. Hemos tenido diversas opiniones y nos han enseñado mucho, y ya saben que tener cuidado con las falsificaciones, que no nos la pueden dar, Claro que sí, y de muchas maneras y de formas muy distintas. Hemos hablado de algunas de ellas, faltan muchas más, pero lo que sí hay que tener claro que actúa también la justicia, que si interponemos denuncias, esto lleva un proceso y que tiene las sanciones e incluso cárcel. Pero ese punto y ese tema lo vamos a dejar para otro programa. Hoy nos ha traído la falsificación de documento y los documentos más habituales que se suelen falsificar, y con esto nos vamos a quedar. Como siempre, tenemos que darle gracias a todos los invitados que han colaborado hoy aquí en De Buena Mañana. Verdad que sí, porque estos programas no serían posibles si no los tuviéramos a ellos. O sea que muchísimas gracias a todas las personas que participan con nosotros cada mañana. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.